tratar de la clase anterior, les voy a dar inicio. Vean con algunos anuncios. Ya el día de hoy, hace tal vez un par de horas, unas 3 horas tal vez, publiqué en el Classroom el contenido del segundo parcial. Quiero ser muy claro en este punto. Platicando con el coordinador del curso, vamos a dejar el tema, que mucho gusto, José. Vamos a dejar el tema eh, final, en este caso que hemos tratado la semana pasada, eh, de la técnica jurídica y sobre todo también permítame quitar las personas iniciando, la de personas iniciando, de la jurisprudencia técnica para el examen final, ¿verdad? En este caso, entonces, bajo ese punto, queridos jóvenes, en tal sentido, voy a examinar únicamente lo que está publicado en este caso en su clase, ¿verdad? Hasta ahí. Y también les confirmo que ya está autorizado el examen de 20 puntos, perdón, de 40 puntos, dos puntos cada pregunta, total 20 preguntas, para, en este caso, de selección múltiple, ¿verdad? En este caso, para apoyarles ahí. Entonces, para que ustedes estén ya enterados, les recuerdo, la otra semana, tanto el día lunes como el día miércoles, no vamos a tener clase, porque ya esa semana comienzan sus evaluaciones. Recuerden que comienzan lunes, miércoles, viernes y la siguiente es día 22 y día 24, que en este caso nuestro examen precisamente es el día 24, ¿verdad? Entonces, ya hoy comienzo contenido del examen final, pero pues en este sentido les anticipo también que el tema que vimos anteriormente, la jurisprudencia técnica, pues va y estar inmerso dentro del contenido del examen final, ¿verdad? En este caso, para que ustedes lo sepan. Ya lo vimos, algunos compañeros lo dejaron para el examen final, entonces quedamos de acuerdo que todos lo vamos a examinar en el examen final, ¿verdad? Para que ustedes estén de acuerdo, estén enterados y pues así, en ese sentido, pues voy a examinar lo que publiqué el día de hoy, ¿verdad? Eso es para que lo sepa. Bajo ese punto de vista, entonces, hay algunos temas, queridos jóvenes, que yo ya avancé, ¿verdad? Es más, vamos a hacer una pequeña recopilación, porque la verdad es que yo ya avanzaba en este tema, algunos compañeros no llegaron a ese punto, y lo están dando ahorita, pero para allá, para el examen final, ¿verdad? Soy muy claro. Entonces, van a posiblemente ver un poco repetido este tema de lo que platicamos la semana pasada, pero en ese sentido, pues es para ir más o menos adecuado a lo que todos los demás van a examinar, ¿verdad? En este caso. Bueno, vean, el tema de la vigencia de la ley ya lo platiqué la semana pasada, pero quiero poner otro ejemplo ya de la vida cotidiana para que lo comprendan perfectamente y me entiendan por qué es tan importante determinar si una ley es vigente o si no es vigente, o también determinar si está vigente y si en dado caso es positiva o no, ¿verdad? Si se cumple o no se cumple. Ah, perdón. Bajo ese sentido, entonces, vamos a poner un ejemplo. Y también ahí, en ese sentido, les va a servir luego para ir ustedes, por eso, ya haciendo un poco de su práctica. ¿Y a qué me refiero con esto? Vean, la verdad es que, siendo bastante sinceros, entre el séptimo y octavo semestre, yo siempre he considerado que ya el alumno de derecho ya es capaz en primer lugar, tiene los conocimientos acerca del tema civil, del matrimonio civil, y está iniciando en ese sentido en el ámbito de la creación de documentos públicos para poder ya en ese sentido realizar su primera boda. Es cierto, y va a ser muy claro en ese punto, de que pues no están graduados, no están colegiados, no son juramentados, y en tal sentido ustedes no pueden hacer documentos públicos, pero pueden ayudar a alguien que sí esté graduado, que en este caso pues a un colega, pues a un amigo de ustedes, y que les permita, más que todo, siendo bastante práctico, llevar a cabo el acto de matrimonio, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué pues, estoy poniendo ese punto para el tema de vigencia? Porque dentro de los requisitos hay un requisito que está vigente, pero que no es positivo porque ya no se utiliza. Entonces, la semana pasada les decía yo el tema de la no vigencia de una ley. Pero también puede darse el caso que la normativa legal esté vigente, pero no se utilice. Entonces, por el desuso, simple y sencillamente se vuelve negativo.
Y entonces, ¿qué ocurre? Y aquí para que ustedes vayan agarrando los tips. La verdad es que entre el sexto al octavo semestre nomás, ya ustedes creo que pueden ya llevar a cabo el proceso más que todo formal de una práctica de un matrimonio, en el entendido que otro colega, un amigo va a ser el quien va a hacer el documento, y quien va a firmar. Pero ustedes pueden, en este caso, llevar a cabo el acto. ¿Qué es lo que van a solicitar? O sea, para que ustedes vayan comprendiendo, porque al final de cuentas, cuando ustedes se gradúan, mucho de lo primero que realizamos es realizar bodas, legalización de documentos, de firmas. Entonces, en el tema de una boda, ¿qué es lo que pedimos? Copia del DPI, o sea, el DPI original para confrontarlo, la copia del DPI, la certificación de nacimiento, ¿verdad? ¿Y esto para qué razón lo usamos? Porque lo que queremos confirmar es la libertad de Estado. Recuérdense que eso es un elemento fundamental. ¿A qué me refiero con ello? Que la persona no haya contraído matrimonio con otra persona anteriormente o que se haya unido de hecho. Y que si lo hizo, por ejemplo, en este caso, haya ya finalizado, ¿verdad? En este caso, disuelto esa relación civil. Entonces, estos documentos son los que nos acreditan a nosotros, pues, esa libertad de Estado. Aún así, cuando hay cuando hay todavía alguna duda, por ejemplo, yo siempre he dicho que lo importante sería entonces, si hay alguna duda, solicitar una constancia de soltería. Porque, por ejemplo, puede ser el caso que haya contraído matrimonio previamente, ya se haya divorciado, pero que puede, ahorita voy, Alfonso, con precisamente a ese punto que usted está mencionando, a eso me voy a referir. Pero, ¿qué es lo que puede haber sucedido? La persona le puede manifestar oralmente que ya se divorció, pero imagínense si el certificado de divorcio de parte del juzgado, certificado de la sentencia, nunca se inscribió en el registro civil. Entonces la persona, a pesar de que formalmente y judicialmente ya está divorciado, el formalismo de inscripción no se ha cumplido. Y puede ser el caso que aún así, ¿verdad? En ese sentido, eh, no pueda contraerlo por ese requisito, ¿no? Entonces, en ocasiones, cuando hay alguna duda, siempre se puede pedir, por ejemplo, una constancia de soltería, ¿no? Como le digo, esto más que todo sirve para dos cosas. Establecer que hay una libertad de Estado para contraer matrimonio y establecer la relación de identificación de la persona, nada más. Bueno, ahora bien, ¿qué otros documentos o qué otros datos? Nombres de los padres, nombres de los abuelos, lugar donde se va a realizar el acto, hora del acto, porque eso nos sirve para consignar en el acto de matrimonio. Y como decía Alfonso, la ley establece que se debe pedir una constancia médica. Ahora bien, voy a esto, y eso es lo que quiero que vean. La ley establece que puede pedirse una constancia, perdón, que debe solicitarse una constancia médica, pero también establece que no será necesario cuando ya los contrayentes hayan tenido relaciones de hecho. ¿A qué me refiero? Hayan tenido relaciones sexuales, una forma sencilla. Ahora bien, eh, ¿qué sucede? Voy a ser muy claro con ustedes. Casi 20 matrimonios, lógicamente no he hecho muchos matrimonios, unos 20 tal vez. De los 20, yo nunca he pedido una constancia médica, ¿no? Y solo tengo una anécdota. Solo una persona con su pareja, o sea, yo les indiqué, ¿verdad? Les indiqué copia de su DPI, constancia de certificado de nacimiento, y los demás datos. Me llevaron los documentos que yo les pedí y adicional, en la parte final, cada uno lleva una constancia médica que la particularidad es que hasta se habían hecho en el mismo lugar. Yo soy muy sincero, ¿verdad? Em, Son situaciones en las cuales a uno como notario realmente no le interesan, ¿verdad? Pero que sí está en la obligación de hacer la consulta. Entonces, la verdad es que a todos mis clientes, cuando van a contraer matrimonio, yo les he preguntado si ya han tenido relaciones de hecho, o en otras palabras, relaciones sexuales. Y les digo, y les hago la aclaración antes, y les hago esta pregunta no porque me interese, la verdad, sino porque, según la ley, si no lo han hecho, deben presentarme una constancia médica. Bueno, entonces, les digo, de los 20,
A todos les hice la misma pregunta y solo esta pareja pues me indicó, ¿verdad?, que ellos iban a llevar su constancia médica, nada más. Entonces, ¿qué sucede? La verdad les digo, queridos jóvenes, hay que entender, y por eso les decía yo, el contexto bajo el cual se crea una norma jurídica. El contexto del Código Civil es de 1960. En esa época, entonces, del 64 de su vigencia. En esa época, la mayoría de percepción del matrimonio era no unirse a una persona, sino formalizar una unión en búsqueda de la reproducción. Seamos sinceros, la mayoría fue así. Entonces, es más, había un criterio muy machista, ¿verdad? Soy muy claro en ese punto, de que se consumaba el matrimonio hasta el momento en el cual ya la mujer quedaba embarazada. Siendo bastante sinceros, era muy machista. En la actualidad, les voy a ser muy claro, esta norma jurídica aún está vigente, pero está en desuso. Y ese desuso hace que esta norma sea negativa, porque no se cumple. Entonces, como da la oportunidad de la excepción, entonces, ¿qué sucede? Voy a esto, generalmente, nos vamos por la excepción. Ahora bien, pues ya vimos lo primero, o sea que en este caso son los requisitos primordiales e iniciales. ¿Qué van a hacer ustedes luego? Vamos a hacer el acta de matrimonio, donde se consignan todos los documentos que yo les mencioné, las generales de las personas, fecha de matrimonio, ¿no? Y generalmente se va a ir un acta en unos 8 o 9 puntos, por ejemplo, ¿no? El día del matrimonio, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? ¿No? Primero toman la palabra, bienvenida a toda la concurrencia, y en este caso hacen ver que han sido convocados, han sido solicitadas su actuación a su notaría en virtud de que X persona quiere contraer matrimonio civil con la otra persona y que en tal sentido, pues, eh, han presentado ante ustedes la documentación requerida para que pueda realizarse este acto. Una pequeña introducción. La verdad es que cada quien lo hace como quiere, ¿verdad? Soy muy sincero en esa pequeña introducción. La verdad es que soy muy sincero. Yo, la primera vez que hice un matrimonio, yo ya estaba graduado. eh, y créanme, yo creo que yo estaba más nervioso que los que se estaban casando. Pero voy a eso, pues al fin de cuentas es una pequeña introducción. Y luego, ¿cuál es el proceso? Deben leer el artículo del 108 al 102. Entonces explican a la concurrencia que tomen asiento y que le va a leer a los contrayentes el artículo 108 al 102 del Código Civil. Ustedes hagan su Código Civil y leen estos artículos, haciendo énfasis y analizando y dando una pequeña charla o una pequeña información o interpretación de esos artículos. Siendo bastante sencillo, hacer un pequeño resumen, es el derecho de la mujer a utilizar el apellido del esposo, y yo siempre he dicho, y la verdad es que lo he limitado ya últimamente, ya no hace varios años ya no lo hago, porque al inicio sí era muy claro, mire, le decía yo a la señora, a la mujer, mire, es un derecho, no una obligación, ¿verdad? En este caso. Y siempre yo volteé a ver al muchacho que estaba contrayendo matrimonio y me miraba con los ojos que me quería comer, ¿verdad? En este caso. Y decía, pero bueno, a fin de cuentas uno lo utiliza por amor a la pareja, etcétera. Entonces, ahora la verdad es que yo les digo, mira, es un derecho, si quieres lo utiliza y si quieres no. Hasta ahí me quedo, nada más, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues más que la verdad, uno intentar explicar, creo que a veces las personas lo toman por mal, ¿verdad? Porque piensan que es obligatorio, obviamente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué va, por ejemplo, la representación conyugal? Tienen ambos cónyuges, el derecho de la mujer sobre los ingresos del esposo, por ejemplo, en forma resumida, más o menos eso contienen esos artículos. Y luego vamos a ver el acta de matrimonio. Voy a ser muy claro con ustedes y por eso yo siempre doy estos tips. Al inicio realmente nos falta esa experiencia. Yo me acuerdo muy bien que el primero y segundo matrimonio yo casi que leí todo el acta, ¿verdad? En este caso, desde la fecha hasta la parte final, entonces, a excepción de un punto. La verdad es que ahora no, desde hace rato tengo ya tal vez unos 2 años de no hacer un matrimonio, pero los últimos matrimonios que hice en este caso, la verdad es que ya era más para parafrasear el acta que otra cosa, ¿verdad? Creo que lo hacía más o menos, creo que así como da la clase, creo que lo hacía. Entonces, eso sí, normalmente, voy a esto y con eso el tema de la vigencia, el acta de matrimonio
A veces, normalmente lo hacemos en 7, 8 puntos. El punto 6, casi que de que es cajonero, va el tema eh, el régimen económico del matrimonio. En este caso, si han otorgado capítulos matrimoniales o no. Y también en ese mismo se establece la excepción o si ya han presentado constancias de salud o la excepción por haber tenido relaciones. De hecho, yo voy a ser muy claro con ustedes. Ese punto no se dice en el acta de matrimonio, en el matrimonio, o sea, en el acto. Ese no se dice, ¿sí? Ahorita voy, Jacqueline, con todo gusto. No se menciona porque a la gente no le interesa si ellos ya han tenido relación de hecho, ¿verdad? Entonces, ese, independientemente de que ustedes le presenten la constancia de la constancia de sanidad o no, sobre todo si no, no hay que mencionarlo nunca, ¿verdad? Ahorita voy a seguir contando la historia, pero Jacqueline, muy buena noche para servirle, escucho. Sí, licenciado, buenas noches. Mucho Buenas gusto. noches, compañeros. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si una pareja se casó hace años y entonces ahora que andan haciendo trámites para el divorcio no les aparece el matrimonio registrado? La verdad es que esos, y a eso ya me refiero luego, esos son responsabilidades notariales. El notario no envió nunca el aviso, ni el aviso circunstanciado al registro civil, ¿verdad? Entonces no están casados, nunca estuvieron casados en ese caso. Depende para qué es que necesito, lo primero es que quieren divorciarse. No hay, o sea, como nunca nació en la vida jurídica el matrimonio, o sea, el hecho no se llevó a cabo. Entonces, no, o sea, no, es como, por ejemplo, pedir una manutención, o sea, una pensión alimenticia de un niño que no está reconocido. Si no se lleva a cabo el hecho, o sea, el derecho que es posterior no puede ejercitarse. Entonces, no podrían divorciarse porque nunca se casaron. O sea, formalmente no se cumplieron todos los requisitos, ¿verdad? En ese caso, pues ahí lo podrían dejar. No, están solteros, toda la vida estuvieron solteros. Ah, ok. Bueno. Gracias, licenciado, porque sí tenía esa duda. Gracias. No tenga pena. Igual, si por ejemplo, por alguna razón de sucesión, algún bien o que hayan obtenido durante el matrimonio, sí les es importante contraerlo como tal, ¿verdad? Ahorita voy, Alfonso. En ese sentido, sí deberían, por ejemplo, buscar al notario que tal vez posiblemente ya falleció, Sí, así en es. este caso, sí, ir al archivo de protocolos entonces, más o menos con la fecha en la cual contrajeron matrimonio y pedir si pueden hacer una investigación en el protocolo de ese año del notario para ver si él, porque ahorita voy con eso, pero para que me entiendan, les voy a explicar todo eso para el final. Se debe hacer una protocolización del acta de matrimonio, entonces tal vez posiblemente el notario sí protocolizó el acta y solicitar un testimonio especial para que con ese testimonio puedan llevar a cabo la inscripción del matrimonio. Pero voy a esto. Eso es bastante trabajo, búsqueda, y si lo que buscan es divorciarse, o sea, si no, y no hay otro interés adicional por algún derecho de posesión de propiedad, no hay necesidad, nunca nació la vida jurídica del matrimonio en ese sentido. El punto que mencioné, estimado Alfonso, es el 6. O sea, es que depende cómo lo va a hacer usted, soy muy claro. Pero lo que pasa es que normalmente, por ejemplo, por hablar de casos así muy, muy claro, la mayoría de minutas de acta de matrimonio, el punto 6 es acerca de el régimen económico del matrimonio y ahí también incluimos si presentaron o no constancia médica. Entonces no se menciona, la verdad es que eso no le interesa a la gente, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que puede ser el 5, puede ser el 4 en ese sentido. Es depende de cada notario, es depende de cada notario. Por eso les digo que ahí sí va a ser usted la técnica como notario que ustedes saben, ¿no? Bueno, voy a Ok, esto. gracias, licenciado. Con gusto, Jacqueline. Voy a esto. Y como les mencioné este punto, ¿verdad? Ha quedado tan en desuso la recepción de la constancia médica, porque les digo, o sea, la verdad es que Eh, y lo voy a decir, lo voy a hacer, la verdad es con mucho respeto en este caso lo voy a decir, y sobre todo siendo yo ya padre de una nena, de una bebita, en la época que estamos viviendo es muy difícil, casi imposible que lleguen vírgenes al matrimonio, ¿verdad? O sea,
En este caso, el examen médico es porque si tienen algún problema de procreación, si tienen alguna enfermedad venérea. Pero si ya tuvieron relaciones, eso queda, por eso es que razón se está la excepción, porque ya no tiene razón de ser, ¿verdad? El examen médico. Entonces, como les digo, siempre pongan atención, o sea, en este punto yo voy a terminar con el tema primero para que les quede bien claro. Siempre pongan atención en ese sentido. Si una ley está vigente o no, y si está vigente, si se cumple. Porque hay muchos ejemplos en los cuales existe ley vigente, pero no es positiva, es negativa, porque no se cumple. Entonces vamos a la siguiente parte. Entonces, ustedes después leen el acta de matrimonio, que es la otra parte. O sea, normalmente cuando yo inicio indico que voy a dividir el acta el proceso de matrimonio en tres fases. La primera es la lectura de los artículos, la segunda es la lectura del acta y la tercera ya es la parte formal donde en este caso pues pregunto a los contrayentes. Entonces, en este momento cuando ya terminé de leer el acta, o leyendo el acta, le pido, en este caso, se levanten los contrayentes y pregunto por separado, tanto a la contrayente mujer, si da su consentimiento de contraer matrimonio civil con X persona, o al contrayente varón, si da su consentimiento de contraer un matrimonio civil con esta persona. Entonces, a lo cual los ambos dicen que sí, pues en este caso, pues pido la concurrencia, una felicitación, un aplauso, el beso a los contrayentes, y la verdad es que ahí luego de eso, nada más que ellos firmen el acta de matrimonio, ellos son los importantes, ¿verdad? Ellos son los dos que tienen que firmarla. Pero también, insisto, pues puede firmar los testigos, lo cual no es requisito, ¿verdad? No es requisito esencial. Pero en este caso, pues normalmente se hace es un acto social, entonces se pide que acompañen los padres de la mujer, los padres del hombre, los hermanos, luego los tíos, primos y quienes más quieran firmar. Siempre aconsejo dejar bastante espacio, ¿verdad? Porque hay gente que, o sea, la verdad es que mucha gente que llegó a acompañar al matrimonio le gusta dejar esa constancia. Y hasta ahí, la verdad es que hasta ahí es su actuación como tal. Luego se entrega la constancia matrimonial, que al final de cuentas antes era la famosa razón en la cédula. Eso ya no existe, ¿verdad? Ya no existe cédula de nacimiento, ya no se hace ninguna razón. Entonces lo que se hace es llevar una hojita tamaño carta, donde ustedes hacen una anotación, ¿verdad? Ustedes con su mismo, identifican de su notaría la hoja y hacen ver que el hombre de tales datos con la mujer de tales datos contrajeron matrimonio civil tal fecha y se la entregan. ¿Esto para qué? Para el derecho que tienen en este caso con relación al derecho laboral, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, insisto, más o menos cuando ustedes estén, pienso yo, entre el sexto al octavo semestre y tienen un amigo que sea abogado, pues intenten si les permite llevar a cabo una boda. Yo les digo, o sea, más que todo es por la pura práctica y quitarnos el miedo, ¿verdad? Eh, Porque les digo, o sea, sinceramente les digo, eh, por pura experiencia, no sé uno. La verdad es que ya no me llama atención hacer voz, ¿no? Y eso que tengo buena mano, me han dicho, ¿verdad? Por lo menos todos los que he casado, ninguno se ha divorciado. Ninguno, ninguno. Ni tengo conocimiento de que haya iniciado ni siquiera proceso de divorcio, ni nada. O sea, no son divorciados. Pero pues, esto, pues, o sea, la verdad es que depende de cada quien lo que quiera hacer en su vida, ¿verdad? Entonces, como les he dicho, lo importante, y por eso puse este punto, lo importante analizar cuando hay una norma jurídica que está vigente, pero que no se cumple, ¿verdad? Simple y sencillamente no se cumple porque ha quedado totalmente en desuso. Pero como esto, no solo queda en desuso, sino que da la oportunidad de una opción, ¿verdad? No es el caso que les contaba yo en clase la semana pasada, el tema de los chalecos de los motoristas. Ahí no hay la opción, o sea, el normativo, la regla general sigue vigente, pero no hay una opción, no hay opción en la cual si quieren no la usen, ¿no? Simple y sencillamente se dejó de utilizar el chaleco porque en primer lugar, porque la gente no lo quería usar. Y segundo, porque ya no hay una sanción. Entonces, eso es lo que quiero que analicen. Eso es lo importante. Una norma se vuelve obligatoria cuando el Estado así lo contempla y la gente la respeta porque hay una sanción. Pero como es obligatoria, no la respetamos porque ya no se sanciona. Yo les decía la semana pasada, miren, todavía va a ser más contradictorio que la policía de tránsito los va a detener y les va a pedir la constancia de haber pagado el impuesto de circulación a no pedirles el chaleco, porque ya no se pide. Entonces, antes lo cumplían porque había sanciones económicas, había multas. En la actualidad ya no, pero la normativa sigue vigente, no se ha derogado, ¿va? O se ha abrogado para perder totalmente
su vigencia como tal. Como les decía la semana pasada, los temas de iniciación de la vigencia, sucesivo sincrónico, el que utilizamos en Guatemala es el sincrónico, que se da el mismo día a todo el país, sucesivo como en este caso Brasil, que se va dando de forma escalonada. Clases de vigencia, la excepción es la determinada, y les soy muy claro, como les decía la semana pasada. Lo interesante en nuestro país es que si nosotros vamos teniendo un poco de años, o sea, que vamos volviendo un poco, yo nunca digo que me vuelvo más viejo, me vuelvo con más experiencia, digo siempre eso, ¿no? Que a fin de cuentas, si uno dice viejo, se va al espejo y el espejo y dice uno, la verdad es que uno mismo se está echando de cabeza, no, más experiencia, creo. Eh, Vivimos ya una pandemia y la verdad es que ejemplos de vigencias determinadas eran muy pocos, muy pocos. Pero en la pandemia ya era el pan diario. Aquellos acuerdos de que duraban solo 15 días, 30 días, en la misma ley se establecía el periodo de la misma. Entonces, ahora hay una cantidad de ejemplos de pandemia, pues, porque la regla general es que sea indeterminada. Y como les mencionaba, el fin de la vigencia, aquí en Guatemala no se utiliza la palabra abrogación. Es muy pocos los abogados o notarios que en este caso yo he escuchado que utilicen correctamente la doctrina, que es la abrogación, que es la supresión total. Aquí en Guatemala, como les mencionaba la semana pasada, lo común es que sea derogación o reforma. Derogación para supresión total o reforma para supresión parcial. Entonces, posiblemente lo que vayan a seguir escuchando ustedes es ese tipo de utilización del derecho, porque a fin de cuentas así se usa. Pero pues, en este caso no está de más que en algún momento pues ustedes utilizan correctamente la doctrina y derogación y abrogación como tal, ¿verdad? Bajo ese punto les hago ver una parte interesante para esta parte de la derogación y la abrogación. En algún momento de su vida, depende qué tipo de ejercicio profesional van a hacer o dónde van ustedes a ejercer su profesión. Puede ser que en este caso, por ejemplo, si son asesores en alguna institución del Estado, les pidan hacer una interpretación de ley o la creación de un cuerpo normativo. Yo siempre les recomiendo esto. Si vamos a crear nueva ley, podemos utilizar tres tips, se podría decir, ¿no? Uno, creo que el más sencillo es buscar si hay alguna ley que ha sido abrogada en nuestro país y que tenga alguna connotación con la nueva ley. ¿A qué me refiero? Cuando crearon, por ejemplo, la ley de RENAT, la ley que se abrogó fue la ley de cédulas. Entonces tenía alguna connotación porque era el documento de identificación del ciudadano guatemalteco. Ese es el primero, que buscar en este caso si hay normativa que nos puede apoyar, que ha perdido su vigencia, pero que nos puede apoyar para darnos ese contexto o esa guía para crear la nueva normativa. El segundo es, en este caso, buscar derecho comparado. Yo soy muy fiel de esta técnica. ¿Por qué? Porque les soy muy sincero, ¿verdad? Si ustedes se van a ver, por ejemplo, la ley de maras del Salvador, algunas leyes en relación al Estado civil mexicano, por ejemplo, sobre todo el tema del matrimonio entre el mismo sexo. La verdad es que son leyes que han sido fundamentadas, que están vigentes en esos países y que de una u otra forma pues, nos puede servir para guiarnos cómo realizar el normativo como tal. Entonces, y bueno, la verdad es que aquí en Guatemala, siendo bastante sincero, hay mucho de derecho comparado. O sea, mucha norma jurídica que está vigente en otros países o ha estado vigente en otros países y que es utilizada para crear normativo o cuerpo legal aquí en Guatemala. Eh, yo les digo de forma bastante clara y sincera, miren, todo el tema de los programas sociales, yo les decía el semestre pasado, se los decía a sus compañeros en ciencia política, todo lo que es de apoyo social, programas sociales, que en la actualidad ahora es el Ministerio de Desarrollo Social, fue copiado literalmente la normativa de Brasil, ¿no? La mayoría de la normativa fue creada de ley brasileña.
que allá se aplicó, fue exitosa por 15 años, se modificó para que continuara su aplicación y que no fue una cosa, un impulso de 4 años como sucedió con el gobierno de la UNI, ¿verdad? Que al final de cuentas se observaron, analizaron que era un mecanismo electoral, ¿verdad? En ese sentido, para conseguir, al final de cuentas, una cantidad increíble de afiliados o en su defecto de personas que podrían llegar a ser futuros votantes. Entonces, ese sería el segundo tipo, ¿verdad? O sea, buscar derecho comparado, utilizar el derecho comparado también para iniciar nuestro cuerpo legal. Y el tercero, que yo siempre nunca me aparto de este punto, es la utilización del doctrina. Miren, de verdad les digo, o sea, ustedes quieren entender derecho, no es solo leer una ley, ¿verdad? Tenemos que ver doctrina, tenemos que leer libros. Yo les recomiendo, de verdad, de todo corazón, el otro, a partir de que salgan ahorita de este semestre, si ustedes pueden todavía en estos meses, tal vez ahorita con que viene el aguinaldo, les recomiendo un libro que es muy bueno para entender derecho civil, ¿verdad? Se llama Derecho Civil uno 2 y 3. Así es el nombre. El autor es Alfonso Brañas. Es muy bueno, buenísimo. Es autor guatemalteco. Y les soy muy sincero, quieren ustedes hacerse fácil la vida y entender derecho civil, utilicen ese libro, ¿verdad? Léanlo, la verdad, en este caso, sí, Alfonso Brañas. Eh, yo voy a esto, es muy, muy buen libro, de verdad. Yo no lo había obtenido hasta hace unos 7, 8 años, cuando comencé a ver derecho civil en otra universidad. Y es buenísimo, jóvenes. Es muy bueno, es fácil está adecuado a nuestra comprensión. Ahí prácticamente está Derecho Civil uno 2 y 3. Y es fácil. Créanme que miren, hasta me sirvió luego en este caso para ya comenzar a preparar mis exámenes técnico profesionales, porque es muy bueno, la verdad. O sea, de doctrina creo que es uno de los mejores en Derecho Civil. Te soy muy sincero, ¿verdad? Y en derecho penal, que son para mí las dos bases cajoneras del otro año, el libro de derecho penal de Matabela es buenísimo. Yo tengo todavía la versión que venía con pasta dura. En la actualidad, vi que en la nueva versión ya la dividieron en dos. Yo solo tengo la primera versión, que es donde está la misma, está la parte especial y general. Y ahora hay dos versiones. O sea, la nueva versión trae separada la parte general y luego la parte especial, muy buenos. Eso sí, van a gastar en ese libro si es más caro. El de Brañas estará lo más en unos 300 quetzales, exagerando. Y creo que eso sí no es muy caro, ¿verdad? 300 quetzales. Excelente, Alfonso. Y el de Matabela anda como en 600, algo así, las dos ediciones, ¿verdad? Matabela, vela con V. Mata con doble T y vela con V. Ajá, son dos apellidos, Matabela. Es separado, 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 Marta, gracias. En este caso es autor también guatemalteco, es catedrático de la facultad, ¿verdad? Connotado, ya estuvo en la CC, Corte Suprema de Justicia, muy bueno el estimado colega. Son los dos que yo les puedo recomendar, ¿verdad? Ahorita pues se me ocurrió ahorita que estamos en este punto de la doctrina. Miren, de verdad, en el tiempo que tengan, léanlo. No, yo no les digo que lo estén leyendo 10, 20, 40, 100 hojas en un día, no, 2, 3 hojitas que vamos leyendo poco a poco. Créanme que se nos va quedando el hábito de la lectura y vamos entendiendo. Insisto, 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 que para entender procesal, que ya es hablando del sexto en adelante, entendamos bien teoría, ¿sí? Si entendemos bien la teoría, la verdad es que, Marta, diccionario jurídico, el de Manuel Osorio, ese se puede descargar en línea, ¿verdad? Ese se puede descargar en línea, la verdad, soy muy sincero. Lo que sí sería bonito, y eso depende de cuánto quieran invertir, una enciclopedia jurídica, ¿verdad? Yo tengo por pura suerte, la verdad es que por pura suerte, había una persona que tenía el diccionario jurídico, perdón, la enciclopedia jurídica de Cabanelas, o completa, ¿no? Como completa. Esa enciclopedia jurídica
Si ustedes la compran ahorita, no les bajará unos 7,000, 8,000 quetzales, estoy yo. Y da la casualidad que no sé ni cómo la consiguió, no estaba estudiando de hecho, la tenía ahí sí que llevando polvo y nos la vendió, se los juro, se nos la vendió en 200 quetzales. Yo cuando me dijo 200, ¿dónde está? Que ahorita mismo la voy a traer. Ahí la tengo, ¿verdad? Ya está, no es muy reciente, ya es mía que ya tiene bastantes años, pero ahí está, ahí la tengo. O sea, es para mí de los libros que más atesoro, más valoro en este caso, porque si ustedes van a comprar ahorita una, le salen como de 7,000 nuevas, ¿verdad? Entonces, insisto, doctrina es importante, jóvenes, ¿verdad? Bueno, yo me quedo hasta acá el día de hoy. Les agradezco la asistencia y pues entiendo que entraron tarde porque no hayan terminado la clase anterior, según me están comentando, pero no hay problema, no hay ningún problema. Nos encontramos el día miércoles, continúo con el contenido y pues ya pueden comenzar a estudiar el contenido que les publiqué. ¿Bien? Qué gusto haberles saludado. Que estén muy bien. Gracias, Buenas licenciado. noches. Feliz noche. Sí, perdone que Un no abrazo. es de esta materia, pero Dígame, Zuli, escucho. Dígame. No le escuché, perdone, Zuli. Se salió. ¿No? ¿Me lo hacen? Gracias, gracias. Ok, perfecto, gracias, Alfonso. Bueno, pase buena noche.